está con nosotros y agradezco muchísimo al ingeniero la deferencia que tiene con ADM como para poder estar con nosotros y sobre todo dar respuestas que de alguna u otra forma podrían echar un poco más de luz desde la visión de un hombre que estuvo ahí en primera línea, que fue el encargado de las relaciones internacionales de nuestro país hasta este momento en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estoy muy honrado de estar contigo aquí esta noche. Ingeniero, dos cuestiones muy rápidas, como para después meternos al tema Itaipú en particular y sus detalles. Lo primero, ¿ya definiste tu reincorporación al Senado? Porque esa era una cuestión que quedaba en duda. ¿Va a volver, no va a volver? ¿Va a reintegrarse, no va a reintegrarse? ¿Cuál es tu situación con respecto a la senaduría? Sí, voy a reintegrarme. Le he enviado una nota, como corresponde, al señor presidente del Senado, el senador Blas Llano, comunicando nuevamente que voy a reasumir mi banca, como dispone la Constitución Nacional. Al mismo tiempo le envié otra nota en donde le comunico que estoy con un tratamiento médico, por lo tanto, mientras dure el tratamiento médico solicité unos días de permiso, pero la próxima semana, si Dios quiere, ya quiero reasumir mi banca para seguir cumpliendo con mi labor de servir a la nación desde ese lugar que el pueblo me dio. ¿Y cuál fue la respuesta de Blas Llano? ¿Hay alguna duda que se pueda plantear respecto a eso o es sencillamente llegar, reasumir y que continúe la historia? Absolutamente ninguna duda. Es solamente irme al Senado y reasumir mi banca. No existe ninguna duda porque es una disposición constitucional. Es una banca que el pueblo me ha dado en elecciones realizadas el año pasado. Así que el próximo jueves, o si hay antes una sesión extraordinaria, quiero ir a reasumir mi banca y seguir trabajando desde ahí por el país. Quiero escuchar ya después de esta confirmación que nos acaba de hacer el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, que la próxima semana va a reasumir su banca, lo que decía el presidente de la República como para meternos en el tema Itaipú en particular respecto a toda esta trama que se dio con el acta bilateral. Escuchemos a Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Dentro del rol institucional asumo, ya que la Cancillería está liderando el proceso. Y la Cancillería me decía que estaba bien y que necesitaban. Haciendo el juicio sobre la importancia que significa para nosotros una mirada mucho más elevada sobre todo el proceso, Cancillería me sugiere firmar el documento y avanzar. Yo, en un canal institucional, yo creo y confío en quien lidera el proceso. En ese momento era mi buen amigo Luis Castiglioni quien lideraba el proceso porque él estaba a la cabeza de la Cancillería y él me decía, me manifestaba que estaba bien firmar ese documento, que defendía y que cubría los intereses tanto de la ANDE como del Paraguay, ¿verdad? O sea que Cancillería fue la que le hizo meter la pata, presidente. Y claro, no, por supuesto, yo asumo la postura de Cancillería, porque no quiero tampoco parecer una persona que se lava las manos, ¿verdad? Pero es la realidad nomás, ¿verdad? Es la realidad absoluta. Yo una vez que delego en Cancillería, o sea, el hecho delega a Cancillería, el hecho que no se ponen de acuerdo, ANDE y Electrobras. De manera clara, el presidente de la República decía esto: Cancillería me dijo, yo hice. Y cuando puntualmente se le preguntaba otra vez, ¿quién en Cancillería? Decía el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni. ¿Por qué el presidente atribuye todo lo que sucedió al ex canciller de la nación? Por una cuestión institucional, tengo entendido. Yo voy a hacer un breve relato de un poco de todo lo que aconteció, Santi, y a todas mis compatriotas. Ante la imposibilidad de ANDE y Electrobras de ponerse de acuerdo durante casi 8 meses, el Brasil invoca el artículo número 22 del Tratado de Itaipú y solicita elevar las negociaciones entre las altas partes. Yo le informo al señor presidente y le digo que nosotros tenemos que aceptar porque se invoca el tratado. Se acepta
que se lleva adelante las negociaciones entre las altas partes. El Brasil propone a su delegación que iba a negociar, encabezada por el embajador Pedro da Costa y Silva, y yo propongo al señor embajador, en ese entonces vicecanciller, Hugo Saguier Caballero, quien a su vez eligió a sus colaboradores que lo iban a acompañar en la negociación. ¿Por qué lo elegí al embajador Hugo Saguier Caballero? El embajador Saguier Caballero es un hombre que estuvo 15 años trabajando al lado del ingeniero Enzo de Bernardi en Itaipú. Un hombre con una gran integridad, una probada honestidad, una gran idoneidad y un profundo conocimiento de todo el tratado de Itaipú y de todo lo que hace el negocio del sistema eléctrico. El embajador Saguier Caballero lo elige al ingeniero Alcides Jiménez, sí, también un hombre íntegro, honesto y capaz que estuvo también muchísimos años en Itaipú Binacional, ligado en la ANDE, ligado al ingeniero de Bernardi, con una gran capacidad. Me dijo, yo lo quiero al ingeniero Jiménez para que me asesore técnicamente. Y además eligió a otros excelentes profesionales con una gran capacidad, el embajador Ricardo Escabone, la ministra Marta Moreno, el primer secretario Jerónimo Sanz, personas honestas, excelentes, íntegras y muy capaces. Designadas las dos delegaciones, Brasil propone un temario, una agenda de temas a tratar. Nosotros miramos la serie de temas a tratar, aceptamos y se fija la primera reunión de ambas delegaciones para el día 11 de abril. Esto empieza en la segunda quincena de marzo y la primera reunión se hace el 11 de abril en la usina de Itaipú Binacional. Ahí se reúnen los negociadores. Y aquí quiero resaltar, y que hace relación con el tema de lo que dice el presidente. Era la cabeza de la institución, pero yo no era un negociador. Yo designé a quienes iban a negociar con estos perfiles que evalué, pero los que fueron a negociar fueron el embajador Hugo Saguier Caballero, con esta delegación que mencioné. Ingeniero, yo le di ahí, sí, y ahí es importante mencionar, desde mi responsabilidad institucional, yo le di directivas concretas a quienes iban a negociar. Yo no rehuí en ningún momento ninguna responsabilidad. Le dije al embajador Bernardino Saguier Caballero, le dije, embajador, usted va a ir a negociar en nombre de la Cancillería, en nombre de nuestro país. Y le voy a dar 3 ejes que usted va a respetar. Son los 3 ejes más importantes que yo consideraba que se tenía que lograr. En primer término, que la contratación de potencia garantizada que se haga no implique aumento de tarifa, sí, porque las condiciones económicas del Paraguay no daban para que nuestra gente absorba un aumento de tarifa. Eso fue antes del 24 de mayo. Eso fue antes del 11 de abril. Okay. Esa fue la primera, esas fueron las directrices que yo le empecé a dar antes de iniciar. Que no aumente la tarifa. Uno, le dije, contratación de potencia garantizada, que el Brasil quería que aumentemos, después voy a comentar por qué razón, tenía que hacerse dentro de un marco que no implique un aumento de la tarifa para nosotros. 2, el segundo eje, le dije, hay un instrumento denominado CADOP 170/2007 que le da al Paraguay en uno de sus articulados la prioridad para contratar la potencia excedente, que es la que genera la energía más barata. Eso, embajador, es para nosotros sagrado. Se respeta. Se respeta. Eso tiene que quedar vigente y firme. Esa era la segunda directriz que yo le di al embajador Saguier. La tercera directriz, le dije, embajador, me han informado que la contratación de potencia se está haciendo de manera bastante irregular,
sin contrato de por medio. El último contrato que se hizo fue en el año 2009. A partir de ahí son como comunicaciones mensuales entre la Itaipú Binacional y las operadoras, las compradoras de energía, en este caso ANDE para Paraguay. Una comunicación mensual, pero no existía un contrato de por medio. Entonces le dije... que formalice. Entonces le dije, me preocupa enormemente que en el día de mañana lleguemos con cabos sueltos a la hora de sentarnos a negociar el anexo C del Tratado de Itaipú en el futuro, ya sea de aquí a un año y medio, 2 años. Cuando nos sentemos a negociar, no quiero que el Brasil nos saque en cara nada. Nosotros no tenemos que deberle nada al Brasil a la hora de sentarnos a negociar. La tercera recomendación fue arreglar todo de la ley a la ley, por el camino de la ley, el respeto irrestricto al tratado, dejar todo para que el Paraguay se siente con autoridad a negociar. Estos 3 ejes son los ejes que yo le di al embajador Zaguer para que vaya a negociar, Santi, y con esa directiva él fue a sentarse a negociar. Y le dije lo siguiente, con esto, un poco esta primera parte... para que podamos conversar sí, y hacer un ping-pong. Le dije, usted va a negociar y usted después de cada negociación, tenía que ocuparme de miles de temas. Me tenía que ocupar de las negociaciones con la Unión Europea, me tenía que ocupar de las negociaciones con Canadá, del Mercosur, de las negociaciones con Corea, de las nuevas negociaciones con algunos países de la Unión Europea y fundamentalmente con Turquía y el Líbano, con quienes estábamos relanzando las relaciones. Entonces le dije, yo no voy a poder ocuparme en detalle de todo, yo no voy a poder ocuparme de las negociaciones, pero yo confío en usted, confío en su patriotismo y en su capacidad, y usted va a negociar y luego me va a ir informando de los resultados. Y así se iniciaron el 11 de abril las negociaciones en Itaipú Binacional. Ingeniero, hay de todos modos cuestiones que a mí no me cierran. Y creo que esas cuestiones quedan en evidencia cuando conocemos hoy los mensajes del presidente de la República con el ingeniero Pedro Ferreira, donde el ingeniero Pedro Ferreira le advertía que quienes iban a tener que dar la cara por este mal acuerdo, lo que él denominaba mal acuerdo, eran el canciller nacional, el presidente de la República y el presidente de la ANDE. En un mensaje inclusive le dice, no me gusta cómo algunos quieren que ANDE asuma lo que otros firmaron sin siquiera participar. Y el presidente le dice, tenemos que pasar esta crisis. Y un poco más adelante, ingeniero, y hay 2 preguntas muy puntuales que quiero hacerle. La primera, ¿por qué Cancillería, y esto se revela en los audios que hemos escuchado de las reuniones, que se han grabado de esas reuniones, ¿por qué Cancillería decidió sacar a los técnicos de la ANDE de esa reunión? Y el representante del lado brasileño, incluso con sorpresa, dice, esto significa que vamos a volver a negociar absolutamente todo. Y a mí me extraña porque en toda esta negociación, los técnicos de Eletrobras han estado en la mesa de negociación. Paraguay decidió de manera unilateral sacar a los técnicos de la ANDE. ¿Por qué lo hicieron? Y si lo hicieron con su venia, con su conocimiento o no. Yo no conozco absolutamente lo que ocurrió ahí en los detalles de la mesa de negociaciones porque yo no fui negociador. Yo no estuve en la mesa de negociaciones, pero eso ya está un poco más adelante. Permitime para que la gente pueda entender cómo se llega a esa situación. Solo que no quiero desviar mucho con detalles accesorios, irme al caracú de la cuestión, ingeniero. Al caracú de la cuestión. No, justamente porque a mí cuando se produce la primera reunión, a mí me dice el embajador Zaguer que le acompañan los integrantes, los representantes de la ANDE en la reunión del 11 de abril en Itaipú Binacional. Me informa en la reunión, me dice, me acompañaron fulano, etcétera, etcétera, y citó a los técnicos de la ANDE. Me dijo por qué no se llegó ya a un acuerdo en esa primera reunión. En la primera reunión los brasileños pidieron que se aumente en 61% la compra de potencia garantizada
y el embajador Zaguier propuso el 5%, que era lo que la ANDE quería que se proponga. O sea, ¿usted no sabía que habían sacado a los ingenieros de la ANDE de estas reuniones? No, yo no sabía nada. ¿En ningún momento le comunicaron esto ni le reclamaron esto? Absolutamente. No sabía ni lo supe. Ahora, después, como no se pusieron de acuerdo en la primera reunión, porque el Brasil pedía demasiado alto que compremos la potencia garantizada y nosotros pedíamos el 5%, después de muchas discusiones se levanta la reunión, se levanta la sesión. Y ahí yo vuelvo de un viaje y el embajador Zaguier me informa de la primera reunión y me dice, no pudimos llegar a un acuerdo porque las diferencias son muy grandes. Entonces, segunda reunión, yo antes me informé porque le llamé al presidente Pedro Ferreira de la ANDE para que me explique qué significaba todo aquello, porque es muy técnico y muy complejo. Y me explicó cómo se venía haciendo la compra de energía, la compra de potencia, históricamente. También me hice asesorar por gente de Itaipú que también vino a explicarme lo mismo. Entonces, terminada esa primera etapa del que fracasó la negociación, no se pusieron de acuerdo, entonces hicieron un modelo los técnicos que le asesoraron. Eso me comentó el embajador Zaguier. El embajador Zaguier me dice, nuestros técnicos hicieron un modelo para que el Paraguay presente una propuesta de alternativa. Entonces, ¿cuál fue el modelo que hicieron? Es importante que la gente conozca para que vean cómo trabajó la gente que negoció. Se fijaron en los contratos de potencia de los gobiernos anteriores. ¿Cómo contrató y cuánto contrató Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, Federico Franco? ¿Cuánto contrató durante el gobierno de Horacio Cartes, Juana Fara? Y en base a eso, ¿cuánto se tendría que contratar? Ese ejercicio técnico dio, en base a las investigaciones, dio el siguiente resultado. Durante el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco se contrató 49% más de potencia garantizada en 5 años. 49%. ¿Cómo sufragaron ese aumento de potencia garantizada? Con aumento de tarifa. Durante el gobierno de Horacio Cartes, Juana Fara, el aumento de la compra de tarifa garantizada fue de 44% en 5 años. ¿Cómo se sufragó aquello? Aumentando la tarifa. Entonces, se llegó a un número para proponer de 12% para que en 4 años se pueda 12% anual, con lo cual también iba a haber un aumento en el costo porque la potencia garantizada cuesta un poco más cara que la potencia excedente, y ahí es donde nosotros entramos y decimos, ese costo más elevado que vamos a tener, vamos a encontrar la forma para que no se traslade. Ingeniero, eso es lo que lleva el embajador Zaguier en la negociación para mayo, para el 24 de mayo. Ahí es donde él va y propone que se llegue al 12%. Ya voy a recordar. Ingeniero, 60, antes yo tengo que hacer la pausa, pero lo que le quiero pedir es dejar en expectativa una cuestión técnica que hoy creo que naturalmente puede tener posiciones diferentes. Sí. Porque me interesa la historia política de todo esto. Sí. Y donde creo que el canciller sí tiene explicaciones que nos pueden de alguna manera echar un poco más de luz. Sí. Primer elemento, vos estás diciendo hoy, ingeniero, que no sabías que se había dejado de lado a los técnicos de la ANDE. Yo no participé de la negociación, no participé de la mesa de negociaciones, por lo tanto a mí me informaban de los resultados y siempre me informaron que los técnicos de la ANDE estaban. Yo recibía la información. Eso significa que te mintieron, ingeniero. Porque los audios demostraron después que no estaban los ingenieros de la ANDE. Yo recibía la información del embajador Zaguier que los técnicos de la ANDE estaban presentes. Esa es la información que yo recibí. Bueno, lo segundo, ¿por qué el presidente de la República, y en los mensajes podemos ver que confirma, y es finalmente el encargado principal de las relaciones internacionales, habla de que Brasil nos estaba presionando?
Y cuando se le preguntan las entrevistas telefónicas que dio recientemente Mario Abdo Benítez, él citó autopartes, citó cuestiones arancelarias y de comercio en la zona de frontera y habla y dice, en estos momentos estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir con el acta. El mensaje de Mario Abdo Benítez, ingeniero, dice de manera muy concreta, Brasil está presionando y menciona, si me pueden poner el mensaje por favor al aire para poder leerlo puntualmente, hay que pasar esto y después vemos, hacerlo con sabiduría, estamos en momentos difíciles, Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir lo que firmamos, por no cumplir el acta que había que pasar a un contrato. ¿Nos estaba presionando Brasil? ¿Con qué nos presionaba Brasil? A mí no me consta absolutamente. Yo, con mi responsabilidad de canciller, he tratado de mantener siempre las mejores relaciones con todos los países y entre ellos el Brasil, y no me consta absolutamente. Yo no sé quién le pasó esa información al señor presidente, y la prueba es que cuando la Receita Federal toma una determinación respecto a las autopartes, en cuestión de 48 a 72 horas, yo me puse en comunicación con mi colega, el canciller Ernesto Araujo, también el ministro de Hacienda hizo lo mismo con su colega del Brasil, y en poco tiempo, con toda la buena voluntad del Brasil, levantamos ese problema. O sea, ¿quién pudo decirle entonces al presidente? Yo no lo sé. ¿O le mintieron al presidente entonces? Alguien le dijo al presidente, pero yo no le dije al presidente. ¿Pero le mintieron o no? Porque finalmente o estaban o no congeladas las relaciones. No estaban congeladas las relaciones con el Brasil iban por el camino normal. Entonces alguien le mintió. Alguien le habrá dicho al presidente, pero a la persona que le dijo, yo no comparto. Yo veía una relación fluida, normal, y a las pruebas me remito. Surgió un problema grave del tema de autopartes, y en 72 horas ya resolvimos gracias a ese relacionamiento fluido que tenemos. Por lo tanto, yo en ningún momento he sentido ningún tipo de presión, ni jamás iba a permitir una presión en ningún sentido, como no permití nunca ningún relacionamiento. Y en este caso, las relaciones que yo sentía eran las relaciones normales. Ingeniero, sí había una, como dice el presidente, lo que había era una preocupación de avanzar en el tema del contrato, eso ya no dependía de Cancillería, eso ya era en el ámbito de Itaipú Binacional entre ANDE, Itaipú y Electrobras. Ahí se estaba negociando el contrato, porque aquí hay una cosa importante que decir. El acta bilateral por sí sola no sirve para nada, ese es un marco legal. ¿Sirve el contrato? Solamente sirve el contrato. Si el contrato no se firma, no sirve para nada el acta. Exacto. El acta es un marco legal. Exacto. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer es ya en otra instancia diferente a Cancillería, la firma del contrato. Y es ahí donde se produce todo ese diálogo. Ingeniero, lo otro. Tanto Pedro Ferreira como el presidente de la República confirman algo que es una verdad irrefutable porque finalmente no existe en el acuerdo. La discusión respecto al punto 6. Y lo que hasta hoy no sabemos es quién dio la contraorden, ni siquiera la orden, la contraorden de eliminar el punto 6. Porque el presidente de la República confirma la versión de Pedro Ferreira. Cuando Ferreira va y le dice, presidente, me dicen que usted dio la orden para quitar esto. ¿Beneficia o no beneficia a Paraguay? Beneficia. Entonces deje. ¿Quién dio la contraorden de eliminar ese punto 6 de la negociación? Yo no tenía ni idea del famoso punto 6 hasta el día 31 de julio, hace 7 días, el día de mi cumpleaños. Cuando miro el periódico y encuentro la historia de José Lo González Rodríguez, no recuerdo el nombre bien, del tal José Lo Rodríguez y las negociaciones con el presidente de la ANDE y el vicepresidente, aparece el famoso punto 6. Tomo el teléfono y lo llamo al señor embajador Hugo Zaguer y le digo, embajador, ¿qué diablos es este punto 6? Nunca me habló usted de ningún punto 6. ¿Qué significa este punto 6? Nunca nadie me habló
Ni siquiera después de la firma del acta a mí me hablaron del punto 6. Entonces me dice el embajador Zaguer, el punto 6 nunca se discutió, ministro, me dijo. O sea, yo ya no era ministro, era ingeniero hace 7 días. Nunca se discutió, nunca figuró en la agenda, ni nunca se discutió. Es lo que me dijo, me informó ya hace 7 días el embajador Zaguer. Y ayer me informaron que hizo una extensa entrevista el embajador Zaguer, creo que en Radio Monumental, donde explicó el tema. Yo ya no la escuché completamente, pero me dijeron que había argumentado que para la inclusión de un artículo de esas características se necesitaba hacerlo por notas reversales, porque el Tratado de Itaipú imponía que se haga por notas reversales. Pero tampoco le han comunicado entonces eso a usted en ningún momento. A mí no me comunicaron absolutamente nada. Yo me enteré de este tema del negocio paralelo. Esponata coa Santi. Añateña tende pona que se deja, otoña tende pona se la ñea. Coape te negocio paralelo oye ya puacue. Se ni najetui upea. Naikei ni nasei pe asunto upea. Naikwai ni la José lo ve. Daikwai ni la oikoa kue upeabe, daikwai mapa lo yapuacue, mapa no yapuecue. Esto no tiene nada que ver pero con lo que... por ama mapa lo moinguea José lo ve con negociación coabe, con negocio paralelo coabe. Con anga porque o sea, y el diario Cuerape aikua, con anga el 31 de julio cuando estalló esto, ahí yo me enteré. Ahí me enteré como la mayoría de los paraguayos. Antes de eso no sabía absolutamente nada de las negociaciones de Leros, José Lo Rodríguez, el vicepresidente, absolutamente. ¿Y qué opinión te merece, ingeniero, que el propio vicepresidente haya operado con un nombre, José Lo Rodríguez, en medio de toda esta trama? Y yo creo que el señor vicepresidente tiene que explicar ese hecho junto con el señor Rodríguez. Pero ¿a vos qué opinión te merece habiendo sido el canciller de la República del Paraguay? Bueno, la verdad que me sorprende. Estoy sorprendido porque no sabía nada. Absolutamente no sabía nada. Yo lo que quiero es lo siguiente, y voy a decírtelo así con mucha sinceridad, y le voy a decir a la ciudadanía. Yo, ayer me dijo una colega tuya, la querida amiga Mabel, me dijo, ¿usted está seguro que usted estaba al frente de las negociaciones? Y yo en este momento ya medio dudo, porque evidentemente había muchas cosas que pasaban que yo no estaba sabiendo. Entonces, de repente, en el tema diplomático, por lo menos diplomático mismo, yo confío en el embajador Zaguer que no me haya mentido. ¿Y porque hoy quién crees entonces que manejó todo esto, ingeniero? Honestamente. Entonces, lo que yo digo es que la Fiscalía tiene que investigar. Y yo voy a ir a la Fiscalía y voy a ponerme para cooperar y decir todo lo que conozco para que la Fiscalía investigue y llegue a la verdad. Eso se tiene que conocer. Eso no tenía nada que ver con la negociación del acta bilateral. O sea, ¿sí crees que era una negociación claramente paralela? Era una negociación claramente paralela que se hizo por cuerdas separadas y ahí lo que tienen que hacer es responder las personas que participaron en eso. Ingeniero, se nos fue el tiempo lastimosamente. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente vamos a tener más tiempo para poder conversar. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mis compatriotas. Espero poder seguir a mi patria como siempre lo he hecho, con transparencia, con honestidad y con alto sentido de patriotismo durante los 35 años de mi vida pública.